Amigos y amigas de Comunicación y Vida, con la alegría de siempre estamos con ustedes. Y al inicio, nuestras felicitaciones a todas las comunidades que han estado de fiestas patronales, que las dejen estas fiestas más unidas, más alegres. Del Carmen. El Carmen, Santiago Apóstol, Jesucristo Redentor, Santa Ana. Yo tengo pensado que no lo hicimos. Tantos carmelitas que hay, y varones y hembras, sobre todo comunidades femeninas, carmelitas, y después Carmen, todavía hay muchas. Muchas. Además de la ópera Carmen de Bizet, pues hay muchas en nuestro país que llevan el nombre, pues nunca es tarde para desear bendición de Dios, el auxilio de la Madre Santísima para tantas personas. Tú no te podrías llamar Polo del Carmen. No me caben más nombres ya. No, pero pues te quitamos todos los otros. Polo del Carmen, porque yo conocí antes José del Carmen. José del Carmen, sí. Aparte de José Dolores. Monseñor José Dolores Grullón. Ese no se alienta, sí. Porque Dolores llamase por la Virgen de los Dolores, pero antes José del Carmen Ariza. Había gente muy inventada, sí, que llevaba varones que llevaban el nombre del Carmen. Después ya eso se acabó. José Altagracia, sí. Jesús María, en otro caso. Jesús María. Mi papá era Jesús María, Monseñor Moya Jesús María. Jesús María. Sí. Y Francisco Altagracia, que nos ve en New York. Santo. Mi amigo, Santo. Un hermano. Eso sí, esa combinación es un poco fuerte, porque, por ejemplo, José del Carmen. Sí. Como que tiene un sonido, un ritmo. Sí, suena. Pero Francisco Altagracia. Mi amigo del alma. Sí. Y sin embargo, a él le suena bien. Sí, sí. Y a su madre Tita, que le puso ese nombre. Bien, pero espérese, a propósito que usted ha hablado del Carmelita, en el periódico Camino, que ustedes podrán buscar, hay una reseña sobre los carmelitas, que muy bonita todo lo que hicieron en la capital, en el ensanche Naco, y también de las sanchinas, que tuvieron su capítulo general en Jarabacoa. Ahí estuvo Monseñor Tomás y Monseñor Amable Durán. Las carmelitas de clausura de Baní, de la de Teresa, me llamaron, hicieron una llamada colectiva, no sé cómo se llama eso, con el amplificador puesto. ¿Cómo se llama eso? Wilsenia, ¿usted qué sabe? Cuando lo oye todo el que está por ahí, ¿cómo es que se llama eso? Una llamada que tú recibes. En altavoz. Altavoz. Gracias, Lisandro. Que yo no sé eso. Usted es un maestro en eso. Yo no conozco esos términos nuevos. Yo solo conozco cosas viejas. Entonces hicieron un diálogo, yo de un lado y todas ellas con el altavoz puesto. Entonces, digo, mándenme una foto de tal cosa. Y usted no viene, dice, no tengo pensado. Y después me mandaron a decir que vaya antes de morirme. Entonces yo le dije, no, pero yo puedo desandar los pasos y cruzar por allá de un brinco después de muerto. Entonces, pues, nuestro saludo. Pero además, se nos han juntado, Polo. Sí. Porque ahí cumplió años en julio Monseñor Masalles, 33 de ordenación presbiteral. Sí. Monseñor Víctor Masalles, pues oramos todavía por él, que las oraciones nunca es tarde para orar. También Julio César Corniel, Monseñor Julio César Corniel de Puerto Plata, y de Barahona, Monseñor Andrés Napoleón, cumplieron años. Entonces los saludamos con mucho cariño de nuevo. Y como Elías no se dignó ponernos la foto de David Álvarez y de Alina Bello, que bien que se la mandé, entonces las fotos de esos saludos tan cariñosos que nos mandaron con el padre Diego López Luján, que anda por Barcelona, o andaba, pues entonces
a ver si ahora en este programa aparece el figureo de las fotos de David Álvarez y Alina Bello Dotel de Álvarez. Ah, pero ahí entonces yo debo poner la foto de José Miguel Domingo, el diácono José Miguel Domingo. Ah, de que Juanita, se quedaron también. Sí, de Sandra y de Juan Miguel, una familia muy querida por usted y por mí. ¿Me recojo? Ciertamente. Entramos ahora a la palabra. San Marcos. Tenemos un texto breve nuevamente de San Marcos, que es el evangelista que estamos siguiendo toda esta temporada litúrgica, ya en el domingo 16 del tiempo ordinario, 16º domingo del tiempo ordinario de la liturgia. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, como especie de retroalimentación y una cosa también interactiva, Jesús les dice y ellos salen y luego comparten. ¿Y cómo les fue? ¿Tú recuerdas alguna vez, Polo, de que los discípulos llegaran con algún tema? Así cuando no los recibieron, que usted lo comentó. Por ejemplo, no los recibieron y luego con otro tema, por ejemplo, dice, ¿y por qué nosotros no pudimos atender a ese hermano que tenía un espíritu? Entonces el Señor tendrá que ir aprovechando para mostrarse maestro al fin. Entonces, es que ahí hace falta mucha oración y ayuno. Por ejemplo, les dirá, otro día llegarán los apóstoles contentos, dice, hasta los espíritus se nos someten en tu nombre. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Qué les aconsejó? Cuando ellos llegaron que no cabían, porque hasta los espíritus le obedecían. ¿Cuál fue la recomendación del Señor? Como decirle, sí, es que ustedes son grandes, ustedes no son poca cosa. ¿Fue eso lo que le dijo? No. No, eso está muy bien, pero alégrense mejor porque sus nombres, los nombres de ustedes, ¿sigue? Están. ¿A dónde? Escritos. ¿A dónde? En el libro de la vida. En el cielo. Sí. Entonces le dice, bien, pero mejor alégrense porque los nombres de ustedes están escritos en el cielo. En vez de alegrarse del éxito humano, eso no tiene comparación, el que Dios los tenga en cuenta a ustedes. Lo otro son cositas de aquí. Es decir, el Señor indicando los verdaderos motivos de satisfacción y alegría que debe. Hay gente que se alegrará si le dan dinero. No reconocimiento. Otra gente se alegrará si le gusta la vanidad, pues que lo alaben. Y así por el estilo. Y entonces Cristo nos dice el verdadero motivo, y es la recompensa de Dios que nos espera. Y todo lo demás, bueno, ni pensarlo, ni yo mencionar cosas que pongan medio triste a la gente, pero el que analiza la realidad de este mundo, la inestabilidad de este mundo, tan seguro que se siente uno en su casa bien hecha, bien sólida. ¿Y a dónde está afincada la casa, Polo? Dime. La base depende. ¿En qué? En estructuras sólidas. Sí, muy sólida. Muy sólidas. ¿En qué? ¿A dónde se afinca toda casa? En la tierra ahí. En la tierra. Hoy la tierra es muy sólida, ¿verdad? Tiene un temblor. Y muy estable. Eso está que ni se mueve.
Si en un terremoto con la escala de... No solo el terremoto, que andas huyendo la Tierra, dando vuelta por el universo, dándole vuelta al Sol y uno creyéndose que es está firme. fijo ahí. Entonces, Y sin embargo en se nada. ¿Y en qué? La casa está muy sólida, afincada en la tierra. ¿Y en qué se afinca la tierra? En nada. Entonces la seguridad de este mundo, pero no nos metamos, porque es que la mente mía a veces coge por ahí, porque a veces yo me pongo a pensar eso. Y si todavía la tierra tuviera una base firme en el espacio, ¿en qué se afinca esa base firme? Tiene que afincarse en otra cosa, en otra y en otra y en otra. Solo Dios, solo Dios. Lo que pasa que la gente, uno ni se da cuenta, porque ni se entera uno que la tierra va huyendo. Ah, que estamos seguritos. Muy bien, tú mentaste un temblor, Sí. pero hasta sin temblor. Si la tierra perdiera su curso y se dislocara, ¿a dónde iríamos a tener? Está profundo. Entonces, está profundo, pero ahí es que Cristo quiere que vayamos a lo fundamental. Entonces, no se alegren de cositas de ahora, de esto que andamos sobre la tierra, que nadie sabe a dónde vamos a parar. Alégrense de que los nombres de ustedes están escritos en el cielo. O sea, en el corazón de Dios hay un lugar para ustedes y ahí sí es seguro. Entonces, a propósito de esto, que los apóstoles vuelven a contar a Jesús todo lo que han hecho y enseñado. Y Jesús tiene que ponerlo en su puesto como maestro, es decir, cada vez. Entonces, Él les dijo, en esta vez, la deducción es como si Jesús dijera, ah, pero ustedes están cansados de tanto trabajar. ¿No te parece? Porque lo que sigue, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco. Ajá. No lo dice, pero Jesús concluye que están cansados de tanto que han trabajado, se merecen algo de descanso. Y entonces ahí viene el tema que hemos mencionado. Los dos temitas que vienen los hemos mencionado. Primero, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Entonces, la multitud detrás del Señor, una actividad tremenda para cumplir la misión que Dios les encomienda. Entonces, eso es lo que justifica que quieran descansar un poco también. Es algo muy sano. Y dijimos que siempre se le daba al Señor el descanso que proponía. No. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. ¡Ah, qué maravilla! ¡Uy, qué serenidad! Por el lago, que es casi un brazo de mar. ¡Qué cosa tan bonita para irse a descansar! Sí, muchos los vieron y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra hacia aquel sitio y se les adelantaron. De manera que al desembarcar, Ya estaban ahí. ya Jesús lo que vio fue, en vez de un sitio sereno y tranquilo, una multitud. Porque le adivinaron, le conocieron el pensamiento a los pobres que necesitaban. Entonces, ahí está la deducción que hay que hacer, porque esto es para enseñanza. Porque si no, ¿para qué lo compartiríamos? Ahora, ¿tú crees que esto le pega a un padre de familia, Polo? A veces. La actitud que exhibe Cristo aquí, porque ve cómo es, le dio lástima porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma.
Ese es el buen pastor. Entonces, yo te digo, ¿tendrá eso que ver algo con un padre de familia o una madre de familia? Totalmente. Porque muchas veces, si uno no es buen pastor en el sentido de buen padre y buena madre, los hijos se pueden descarriar. Sí, pero en esto de querer descansar un poco y que no les resulte, ¿sucede en una familia eso? Sí, sí. Lo hemos Ay, visto. lo del viejo mío que eran 14. Esa madre, 14, que era el lío aquel que para llamar a uno llamaban 10, sí. porque hasta los nombres se le confundían. Fulano, que no es a ti, que es el otro. Sí. Entonces, esto que estamos diciendo no es solo de Cristo y ahora lo compartimos porque sigue siendo vigente. Entonces, hasta en un hogar se cumple. Y un sacerdote también le pasará algo semejante. En la Y comunidad, a un obispo. a todos. ¿Eh? Sí. Que a veces ha tenido uno que dejar hasta la comida para atender. Yo no, porque no soy muy buena gente. Y soy disciplinado, a decirlo. Sí. Entonces, si es la hora, es la hora. Y si no es la hora, pues espérese un poco. Porque si no, hay condiciones personales humanas de que no hay una gran resistencia, como hay gente que yo he dicho, ¿y cómo aguantan? Porque también hay modos diferentes de ser, y Dios, que nos hizo diferentes, no nos pide que seamos todos iguales, No. porque aquí hemos dicho, yo he mentado, que una vez dije, ¿y qué me dará José Grullón a mí? Me paga payola para que yo lo miente tanto. Pero, por ejemplo, obispos así, con tanto trabajo encima, Monseñor Fello, Monseñor Moya, ¿y cuántos más? Y el cardenal, ¿y cuántos más? Estoy mencionando los viejos, para no meterme en terreno con lo de mi edad ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué capacidad? Cada uno debe conocer su propia capacidad. A propósito de que algunos cogen el descanso para trabajar. Sí, pero hay otros que si cogemos todo el descanso para trabajar, después andamos echando maldiciones y ofendiendo a la gente, y Cristo quiere que se ofenda a las ovejas, que el pastor le hable mal a las ovejas. Entonces, el mismo servicio que Cristo pide exige que tú conozcas tu condición personal, y si tú no tienes mucha resistencia, pues descansa un poco para que no ofendas a las ovejas, porque el pastor no se hizo para ofender. Hay muchos secreticos ahí, que esto no se puede tragar entero. Y decir, no, Cristo lo dijo. Como he visto yo, hasta medio, iba a decir, hasta pique me ha dado. Algunas expresiones, sin matizarlas. No, que el obispo no sé cuánto, no sé qué digo. Vaya usted a saberlo, pregúntemelo a mí, que soy obispo. Como aquel que diga, di que poéticamente, el obispo debe tener sus puertas abiertas siempre. Si es poesía, pero si es la realidad, este que está aquí no puede tener, nunca pudo tener la puerta abierta siempre. Este que está aquí. Entonces sería mal obispo. Hasta donde entiendo, creo que, por lo mejor que no te metas. No, me quedo ahí. Mejor que no te metas en ese tema, porque te puede complicar. Pero este que está aquí nunca ha podido tener la puerta abierta todo el tiempo, porque cada uno debe conocerse, y yo no me acuerdo que haya maltratado a una persona, no lo recuerdo, sinceramente. A un intruso en la iglesia yo le he dicho cualquier cosa para que se ponga en su lugar por el bien de la asamblea, eso sí, pero más de ahí, no. Entonces, Polo, tú por el bien del servicio que Dios te pide, tienes que procurar el descanso, como Cristo, que a veces le falló, como ahí.
pero otras veces no le falló. Nos lo dice el Evangelio. Entonces nosotros tenemos también que el padre de familia, la madre de familia, aunque tenga que hacer excepciones, pero tiene que enseñar a los hijos también que ellos deben descansar. Esa es parte de la enseñanza en un hogar, aunque tenga que hacer sus excepciones alguna vez. Y en el pastoreo, hay quien pueda ser totalmente resistente y hay otros más frágiles. Yo me anoto entre los frágiles, porque también influirá el nivel de sensibilidad de una persona. No nos metemos a analizar la persona ahora, pero eso influye mucho. Y la persona sensible sufre más que el otro, porque va cargando de mucha gente, aunque no lo diga, hasta con el pensamiento. Entonces, por eso conviene obedecer al Señor en buscar el descanso. Mira, Polo, un ejemplito. Cuando empecé mi ministerio en la zona de Inver de Puerto Plata, los miércoles me parece que era el día, quizás se me confunda el día porque también en la capital me tocaba el miércoles, lo recuerdo, dique libre, y yo iba y me trancaba en el Archivo General de la Nación, que ahí durante 12 años estuve yo haciendo la investigación del libro sobre el apellido Bretón. Todos los miércoles me iba para allá. En Altamira existía el Centro Padre Cortina. Cortina, sí. Entonces, el día que me tocaba a mí libre, yo venía ahí y le decía a Víctor Frías, al que hemos saludado, al que hemos saludado, que dijimos que murió, al que hemos estaba saludado, vivo. al que hemos saludado. Sí. Entonces le decía, escondía yo la camioneta por donde quedaba la casa de una hermana de él y me metía, le decía, aquí no hay nadie, en el Centro Padre Cortina. Entonces ahí la esposa de un diácono que vivía al lado me pasaba la comida al mediodía. Y entonces ahí yo no atendía absolutamente a nadie, sino estar. Rezaba un poquito, leía alguna cosa y me quedaba ahí hasta que comía, llegaba la hora, entonces me iba. Yo tenía que hacerlo, otro quizás no. Entonces, este puntito, porque luego hay gente que se desgasta y echa a perder hasta una profesión. Sí. Yo estoy hablando de la mía, es decir, de mi servicio. Pero lo primero que mencioné no fue esto, sino un hogar. Pues en un hogar se debe saber que padre y madre tienen que reposar también para poder atender a sus profesiones, a su servicio en el hogar, a sus hijos e hijas, etc. Entonces me parece que esto es sumamente práctico. Se termina esta primera parte. Y creo que vamos a completar en esta que nos queda, porque es tan sencillo lo que ya mencioné. Y se puso a enseñarles con calma. El corazón del buen pastor, que en algún momento renuncia a lo que le es totalmente lícito en bien de aquellos que les han sido encomendados, sea padre o madre de familia, sea sacerdote, obispo, lo que sea. Saber responder con buen corazón a las necesidades del prójimo. Esto es Comunicación y Vida. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, continuamos con la palabra, la palabrita, actividades y otros contenidos. Siga con nosotros.
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Les quito el trabajo a Polo de hacer esta transición, ahora la entrada del segundo segmento, porque estaban tratando un temita aquí, Sí. que digo antes de la palabrita, de personas que han rompido récord, han roto. Se ha roto. Ay, Dios mío. No, pero Han roto récord de tiempo sin bañarse. sí. Y entonces, que yo mismo recogí un dato de la prensa de un señor, y se nota además, que llevaba años y años. Entonces lo que me vino a la mente fue una broma que yo hice. No sé, una vez que yo sería que estuve enfermo, lo que sea, y yo exagerado, dije que llevaba, cuando me preguntaron del baño, Sí. y dije que llevaba muchísimo tiempo sin bañarme, y dije que iba a la celebración. Y entonces, tú sabes que al decir, el Señor esté con ustedes, Sí. uno suele abrir los brazos. Y de que yo decía, el Señor esté con ustedes, porque si hacía así con el despliegue, de que caía la mortandad en la sangre. Pero hay que ser un poco Sí, exagerado, sí, ¿verdad? sí, sí. Bien, pues palabrita. ¿Cuál? 2, una sencilla y la otra no, pero actual. La primera sencilla es placer, una palabra muy común. Sí, sí, sí. Si fuéramos a hacer un survey y un concurso de la palabra más popular del universo en cualquier idioma, esta ganaría fácilmente, porque a casi todo el mundo le encanta esta palabra. Es verbo y también es sustantivo, las dos cosas. Como verbo significa agradar o dar gusto, me place. Entonces, pero también placer como sustantivo es el goce o disfrute físico o espiritual producido por la realización o la percepción de algo que gusta o se considera bueno. Eso trae el diccionario sobre placer como verbo, agradar o dar gusto, y como sustantivo, lo que acabamos de decir. Y si no, a placer, que es lo que uno equivalente a, como dice, con mucho gusto. Es eso lo que está detrás. Ahora, como sustantivo, también hay un significado que yo se lo oía solo a mi papá. Yo no sé si se usa todavía, pero lo encuentro en el diccionario, lo pone en Cuba, el diccionario. Pero aquí yo le oía a mi padre, por ejemplo, referirse a un pequeño placer, un placercito, que es un llanito pequeño cerca de una ciudad o de una montaña o de lo que sea, un terrenito, yo me lo imagino hasta bonito, según el uso que le daba mi padre a eso. Y el diccionario trae para Cuba campo, yermo, es decir, sin cultivar, Virgen. o terreno,
virgen, dice Bueno, uno lo usa más o sí, menos. sí. O terreno, no, virgen sería donde no se ha trabajado nunca. Ok. Pero yermo es que se dejó, aunque se trabajara antes. O terreno plano y descubierto en el interior o en las inmediaciones de una ciudad. Yo sé que oí a mi padre diciendo un placercito, es decir, un llanito, un terrenito bonito. Entonces, pero eso, aparte del diccionario y de mi papá, no lo he oído más. Ahora, llama la atención en cuanto al verbo placer, que es sumamente irregular, porque antes decíamos en algún pasaje de la Escritura, o decía, plugo a Dios realizar tal y tal cosa. ¿A quién han oído ustedes con eso ya? Y sin embargo, esa es la forma más plausible del pretérito del verbo placer. Plació. Bueno, se dice complació, pero decir plació solo ni nos suena. No suena. Y sin embargo, la otra forma es plugo. Plació o plugo. Plugo, a nadie lo oirá usted en este país diciendo una cosa así, pero es la forma del pretérito del verbo placer, plació o plugo. Bien, y para terminar, Polo, sí, la palabra meme. Ahora se usa. Ah, sí, pero ya se sentido. olvidó totalmente el uso anterior. Tú seguro no te sentías muy bien si te decían amemao. Ay, no. ¿Eh? No. ¿Y qué significaba Mi abuela eso? me decía ardilla. ¿Qué significaba amemao? Se podía usar también. Como lele. Así, una gente. Lele, asimplado, asimplado. alelao, meme. Eso era antes. Y ahora, sin embargo, pregúntaselo a Luis a ver si O a sabe. Ersenia. No sabe, la juventud no sabe de eso. Entonces ahora, ves de dónde nace, que eso no lo sabía yo. Y es reciente, 1976, como quien dice reciente, fue que Dawkins, biólogo inglés, inventó esa palabra, teniendo como modelo gen, porque mímema es cosa que se imita en griego. Mímema parece casi un trabalengua. Mímema en griego significa cosa que se imita. Y de ahí él sacó meme, que nosotros decimos meme, pero en inglés es meme. De tal manera que anda circulando en las redes una imagen de Shakespeare y aquella expresión de él famosísima en Hamlet que dice, to be or not to be, this is the question. Ser o no ser, esa es la cuestión. Pues ahí anda circulando, to meme or not to meme. O sea, en vez de to be or not to be, to meme, porque no dicen meme como nosotros. Pero en las redes están llenas de memes, de cualquier cosa. Gana un partido de fútbol, meme para el que perdió, para no sé qué, o una derrota electoral para uno, ahí anda, a todo se le hace un meme. Bueno, Polo, esa era la segunda palabra. Concluimos con la palabrita. Entro a mi cápsula. Ciertamente. Así es, la cápsula del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia la hemos tomado del capítulo 7, los valores fundamentales de la vida social, y de eso la libertad. La libertad es en el hombre signo inminente de la imagen divina y como consecuencia signo de la sublime dignidad de cada persona humana. Y subrayo lo siguiente: el derecho al ejercicio de la libertad es una exigencia inseparable de la dignidad de la persona humana. Y la uno a la otra parte que he subrayado, lejos de perfeccionarse en una total autarquía del yo como una apariencia, sí, del yo,
Y en la ausencia de relaciones, la libertad existe verdaderamente solo cuando los lazos recíprocos regulados por la verdad y la justicia unen a las personas. Y mi Monseñor, y ustedes, amigos y amigas que nos ven, quise traerla porque ahora hay un clamor de toda la sociedad dominicana de ver cómo se adecentan los medios de comunicación, tanta vulgaridad, realmente tanta violencia que se está transmitiendo en algunos medios, que hay que buscar una salida. Incluso el editorial del Camino habla sobre eso. Y el Ministerio de Cultura ha lanzado una advertencia de algunas regulaciones que se van a tomar en cuenta. Yo nada más solo he visto los titulares, tú seguro conoces el contenido. Sí, el contenido. Porque tampoco he oído lo que se refieren a la comunicación de cultura, del Ministerio de Cultura. Los contenidos. Pero lo que vi, Polo, es que es un tema tan nuestro, tan de este programa, y no puede ser de otra manera, que hemos hablado, por ejemplo, el respeto a las personas. Pues el respeto a las personas conlleva que usted atienda lo que habla, porque con la palabra puede herir la dignidad de una persona. Ahora los niños en una casa, ¿cómo el que le da golpe los respeta? No. Pero el que dice palabrota delante de ellos no los respeta tampoco, porque está enseñando lo negativo, lo perjudicial a esos inocentes. Entonces, ahora, la otra cosa, Polo, antes de que quizás que ampliemos un poquito esa temática, la libertad es un tema tan importante, incluso tener definido el fundamento de la libertad. Porque me vino a la mente que cuando se habla entre los creyentes, por ejemplo en el caso católico, de paraíso e infierno, que anda hasta en las obras literarias clásicas, como la Divina Comedia. Entonces, dice, no, óyete, un planteamiento que anda por ahí, que no puede haber infierno y Dios no condena a nadie, porque Dios es todo misericordia y demasiado bueno. Sí, Dios es todo misericordia y demasiado bueno, pero respeta al ser humano. Y el respeto al ser humano conlleva no pasarle por encima al libre albedrío, a la capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones para bien o para mal. El ser humano puede caminar fuera de peligro, o puede tirarse por una barranca o de un edificio alto, puede lanzarse de un edificio alto. Es libre para hacerlo, en cierto modo libre. Tan fundamental es esto que hasta la perdición depende del respeto de Dios a la libertad del ser humano. Mira tú hasta dónde llegamos. Entonces, ¿cuánto más entre nosotros? Pero ahí vengo a caer en un temita que yo mismo he quizás machacado reiteradamente aquí. Si no se reconoce la dignidad personal, muchas cosas caerán por tierra. ¿Por qué tú tienes que respetarle la libertad a otro? ¿Por qué? ¿De dónde nace que tú tienes que respetar la libertad de nadie si tú no reconoces la libertad de nadie? Primero tienes que reconocer la grandeza del ser humano. Para entonces, de ahí viene prever el futuro, no dañar el medio ambiente. Todo lo que hemos mencionado viene del respeto a la dignidad personal. Y parte de ese respeto es
el reconocimiento a la libertad de cada uno. ¿Cómo era lo de Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, tú le reconoces a él un derecho que le asiste. ¿De dónde nace ese derecho? En el caso nuestro es evidente que nace de una dignidad. Entonces, respetar el derecho es reconocer la dignidad de ese sujeto de derecho. Y de ahí entonces viene el poder vivir en paz. Y el poder transitar y moverte libremente y vivir ejerciendo tu libertad. Cuando hablábamos de confundir la libertad con el libertinaje en los medios de comunicación, llegó a mi mente, Monseñor, lo que el Papa Francisco ha estado hablando de los pecados de los comunicadores, del periodista, difamación, desinformación, y él utiliza una palabra que él mismo la definió, la coprofilia, como gozarse de lo feo, de lo escandaloso. Coprofilia, dijo. Sí. Sí. Fea la palabra. Sí, y él lo describe. Porque es de inclinación al excremento. Sí, sí. Para no decirlo cubanamente. Exactamente. Y entonces algunos medios se han llegado a eso. No pega en televisión. Exacto. Este es un... Sí, entonces eso es lo que nos llama la atención y ojalá que se haga caso, porque el daño que se está haciendo es grande. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí? Dios mío. Entonces, pero es que según la vida de cada uno, es la expresión de cada uno. Puede haber quien haga teatro y sea un demonio que se disfraza de santo, pero el rabo le sale por algún lado. Entonces, según la vida, que es lo que yo he visto que se está ventilando en las redes, porque dice, hablan sobre todo de las radios, hablan sobre todo de los programas de radio, dice, ¿quiénes están en la radio? Gente sin escrúpulos ni moral, dicen, y ponen como ejemplo su producción en las redes. Entonces, que son gente que no se respeta a sí misma. ¿Cómo van a respetar a los demás? A los demás. Ahí es que hemos dicho, no tiene que haber dictadura, pero tiene que haber autoridad. ¿Y qué tiene que procurar la autoridad? Principalmente el bien de los vulnerables, que no pueden valerse. Y en este caso, ¿quiénes son los vulnerables que no pueden valerse? Los menores. Los menores. Entonces, póngase usted que entre un grupo de viejos que está casi rindiéndole cuenta a Dios, se ponen a hablar disparate entre ellos, dirán, bueno, pero se perderán ellos nada más. Pero en un medio de comunicación, hablando y que esté escuchando hasta un niño en una casa, entonces alguien tiene que dar la cara por ese niño, que es lo que hemos dicho siempre, no queremos dictadura. Y si doña Zaida se muere, sí, hasta el merengue le dedicó a Johnny Ventura. Sí. Pero alguien tiene que velar por la decencia. Entonces, no somos curas, ni monjas, ni monjitas de clausura para andar. No, pero usted es un ser humano que tiene que respetarse a sí mismo o a sí misma, porque he oído de que hay unas damas que se las traen. Radio y televisión. Yo no puedo hablar de nada porque yo no me topo ni de casualidad con nada de eso. Yo no sé decir ni una palabra así, porque no veo nada de eso. No me detengo en absoluto. Pero ¿cuántas veces hemos reclamado? Entonces apoyamos, pero totalmente las medidas que la autoridad, y en este caso el Ministerio de Cultura, porque nos sentimos como si hubiera algún eco de lo que no solo nosotros, porque mucha gente clama en este desierto, es decir, reclamando la defensa de los vulnerables, de los niños y niñas en este caso. A mí me parece, Polo, yo cuando salió eso digo, viva Dios, porque la autoridad se va a ocupar, pero todavía queda el desafío
Polo, de las redes. Porque bien, estos programas de radio, por ejemplo, se pasan a las redes también, pero hay cosas que se originan y se producen solo en las redes. Sí. Oí por encima que el gobierno iba a apelar a los dueños de YouTube, por ejemplo. Dime tú a dónde hay que ir, porque ya es que esas cosas son globales, ya no se remedian en un país. No, ya. A no ser, he oído que algunos gobiernos le han puesto trabas a programas mundiales para que no entren en su territorio. Yo no sé cómo lo hacen. ¿Sabe que hay una frase, monseñor, que escuché hace muchos años, que decía, de un noticiero en Santiago, hay quienes envenenan al pueblo y luego dice el pueblo está envenenado? Y lo digo porque algunos medios de comunicación le abren las puertas a todo el que quiere hablar, a difamar, a insultar, la vulgaridad en el grado extremo. Y luego la juventud está perdida, nuestros niños están perdidos. ¿Qué estamos sembrando? Pero entonces no seas bruto, sí, y pregúntate, sí, ¿quién sembró que hay esa cosecha? Exacto. ¿Quién sembró? Porque a veces privamos en irracionales, como si no pensáramos. Pero bien, y lo otro era el que siembra vientos, cosecha tempestades. Bueno, agradezco a Carmina Vera Sosa el envío de su libro, que es una novela, ya comencé a leer. Ya tú lo anunciaste sí, en un programa. Pero se me quedó el libro. Sí. Culpable o inocente. Yo te estoy llevando cuenta. No, ya me di cuenta de esto. Así que gracias, Carmina, que nos hizo llegar su libro y que comenzamos a leerlo, una lectura muy bonita. Yo te dije que no pude traer aquí el libro porque me pesaba mucho, pero se lo agradecí el del doctor Plutarco Arias, sí, que ya lo presentamos aquí, una obra tremenda, casi 800 páginas, sobre la epidemia del COVID, los desafíos, las perspectivas, etcétera. Mi saludo a tantas personas que veo y que ven el programa, el periodista Hilario Ramírez y a su madre Paula Miranda, gracias. También a Luis Ismeño Betances, le decimos Meño en la comunidad de Matanzas, un herrero que me dice que es fijo, no quiero hablar del primer lugar porque todo el mundo nos dice, entonces hay un debate ahí. A Rey Cosme de Los Cocos, Jacagua, que nos ve, y también a Agni Morrobel y a su madre Aris Morrobel, y a doña Ezequiela, que nació en Fundación Altamira y que cumplió 100 años. 100 años. 100 años. Voy a despedir, Polo, sí, con esta imagen que hace tiempo que la cargo aquí. Mira. Esa salió, andaba en las redes. Sí. Es de alguna de esas inundaciones que ha habido, que hubo grandes en Brasil. Entonces, mira, abrazando la imagen del corazón de Jesús. Entonces, a mí, ver esa imagen, ternura, una serenidad al mismo tiempo casi conmovedora. Y una mirada. De esa niña, la inocencia. Entonces me llamó tanto la atención. Pero mira el otro detalle, que entonces sacaron otra de una niña así, con una Biblia en vez de la imagen. Porque para un hermano separado eso es idolatría, andar con el corazón de Jesús. Y sacaron una con una Biblia abrazada. Pero esa, a mí me pareció tan bien, la ternura, la inocencia y al mismo tiempo la serenidad de esas imágenes que andan circulando, pues... Y que impactan. Sí, que es un impacto fuerte de un desastre, pero también da la imagen de la seguridad de la fe, en lo que creemos nosotros. Pues yo creo, por lo que... Hemos concluido, nos vamos a una pausa y en breve venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida.
Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Te damos gracias, Padre, por los que en el mundo entero defienden la niñez, niños y niñas protegidos. Y te pedimos también que bendigas a los que nos favorecieron a nosotros, porque niños fuimos también. Y para que las autoridades velen siempre, prudentemente, por todos los vulnerables niños y niñas en el mundo entero, para que no se siembre en ellos la maldad. A ti te lo pedimos, que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos la próxima semana en Comunicación y Vida.